y disculpen la informalidad. Vamos a ponerlos ya en plano. Los muchachos vienen viajando, los muchachos están con su mate y le damos la bienvenida a los estudios de Confluencia TV. Hola Nico. Buenas. Hola Gastón. Hola Pablo, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos. Ahora vamos a estar contando, o ustedes mejor dicho, van a estar contando por qué están por aquí. ¿Cómo fue el viaje? Espectacular, arrancamos antes de ayer, hicimos una paradita, salimos el domingo a la tarde. Ajá. Y hicimos una paradita en Cabildo, ahí en provincia de Buenos Aires, que es el pueblo de otra de las realizadoras, de la compañera Nati Gelos, que ahora se quedó en reunión. Y bueno, descansamos, así que vinimos ya en 2 días y arrancamos tempranito ya ayer y llegamos ayer por la tarde ya para acá, para la zona de Alto Valle. Ya empezamos a ver la Alameda amarilla, ya cambió el paisaje, estamos felices de estar acá. Salí de Buenos Aires de pronto y llegué a este lugar así con otro horizonte, ya te cambia el semblante bastante. Che, ¿ustedes ya conocían por acá? ¿Es la primera vez? No, conocemos, hemos venido algunas otras veces. Tenemos un gran aliado que es un Janus se llama, es una villa agroecológica. Ahí en la zona del Contralmirante Cordero. Exactamente, ahí a ellos los conocimos en otro tiempo que hicimos unos informes sobre el valle y las frutas, y un poco esta historia también tiene ese antecedente, digamos, ¿no? Y cuando empezamos a charlar, Gastón dijo otros realizadores, otras realizadoras. ¿En qué andan? Mirá, este es un equipo multidisciplinario con el que venimos laburando hace rato. Yo no soy parte del colectivo de Crisis, pero sí soy un colaborador ahí como permanente de un pequeño equipo, ya que vienen laburando Nico y Nati muchas notas de agua, energía y naturaleza. Venimos laburando, hemos empezado en el norte. Yo soy realizador audiovisual, estrictamente, o sea, estudié cine, soy tucumano. Ahora estoy viviendo en Tucumán, pero laburo en Buenos Aires. Y por los distintos proyectos nos hemos ido conociendo, acercando y haciendo equipo de laburo. Y los chicos ya venían laburando la zona en la región y articulando con OPESUR. Y Nico venía de hacer una experiencia que está buenísima, que la recomiendo, que a mí me interesó mucho también por temáticas, que era una serie sobre la producción de frutas en el país, ni más ni menos, que está libre en YouTube. Así que bueno, con esa inquietud de elaborar frutas y más lo que venía elaborando el OPESUR, más las notas que ya venía haciendo Crisis, la idea era como hacer un informe largo, ¿no? Sí. Era un informe, en principio era un informe periodístico que queríamos hacer audiovisual y bueno, y después fue tomando su propia forma por lo que pasa cuando vinimos, ¿no? Vinimos una vez a filmar toda una semana y después se fue dando que tomó la forma que hoy tiene, digamos, y es la que van a ver esta semana los vecinos y vecinas de por acá. Antes que nada, Nico, te puedo preguntar, estamos hablando de Crisis, así dando por entendido que sabemos de qué estamos hablando. Contanos un poquito, ¿qué es Revista Crisis, a grandes rasgos? Sí. Bueno, Revista Crisis es una revista histórica, sudamericana, yo diría. En los 70 la fundaron, la dirigió Eduardo Galeano, que cerró en el 76 por la dictadura. Después tuvo una segunda etapa en los 80, a cargo, no sé, entre otros, del poeta Cito Lema. Desde 2010, un nuevo colectivo de personas retomó, digamos, la idea y le dio su propia forma, ¿no? Su forma contemporánea, que es la que hoy sigue saliendo en las calles en papel, que también tiene una web, tiene podcast. Bueno, Crisis es una revista de crítica política, cultural, y la hacemos un colectivo de gente yo diría entre 50 y 20 y pocos. Entonces tiene esa cualidad también de que la hacen personas de distintas generaciones, yo diría con el mismo espíritu de crítica y también de buscar formas de contar lo que pasa, y bueno, cada generación con su historia, así que es un colectivo que todo el tiempo se va transformando y adquiere estas formas también por momentos, ¿no? Un documental que se presenta en lugares con aliados, con compañeros de camino, ¿no? Se vienen
momentos más que interesantes en 6 lugares de nuestro Alto Valle, en 6 fechas. Yo creo que de hoy hasta el 26, si no me equivoco, van a ir ocurriendo distintas presentaciones. Estamos hablando de una producción audiovisual. ¿Me cuentan un poquito cuál es la propuesta? Dale, vos sos el realizador. No, en realidad es colectiva, viste que hay la dirección somos 4 y bueno, eso también tiene que ver con el proceso que ha tomado realizarlo, ¿no? Desde la idea de los chicos, de esto que contaba o que mencionaba hace un rato, que había informes que venían trabajando en conjunto con el Observatorio Petrolero Sur, los compañeros del Observatorio Petrolero Sur que también han ido buscando esa alianza estratégica con la revista, quizá estratégica, política, narrativa, para decir, che, acá hay algo que podemos contar y hacer llegar desde este territorio. Esa generosidad también de abrir el territorio, porque por ahí es muy difícil abrir el territorio. Primero hablarle a la gente que vive en tu territorio, ¿no? Lo digo como alguien que vive en otra zona, que se nos presentan otros problemas y otros desafíos de extractivismo, que después lo charlaremos, pero eso de abrir y de hacer llegar estas discusiones que parecen lejanas, vinculadas a Vaca Muerta, vinculadas a promesa de desarrollo, vinculadas también a matriz energética nacional, a conflictos que derivan en guerras, y que no es ni más ni menos que la energía, que sirve para la producción de alimentos, que sirve para la vida cotidiana, que de pronto eso pueda tener otro alcance, también fue haciendo que nosotros discutamos la forma en que lo queríamos hacer, ¿no? Primero era la idea de un informe audiovisual, un informe corto, después mediano, y nos dimos cuenta que tenía el potencial de ser un largometraje documental, que implicaba también una suerte de distribución y de poder hacer proyecciones con debate, recuperando una tradición también del cine argentino, y ni más ni menos en este momento en donde, bueno, está desguazado completamente, ¿no? Entonces, como que los cuatro más los compañeros que estaban laburando, ahí la Leo de López Urmas, el Rata, bueno, nos convencimos que era posible hacer este documental, y durante el año pasado le estuvimos metiendo a la edición de manera conjunta, ¿no? Porque por ahí uno puede manejar las herramientas técnicas, pero hay algo de lo que queremos contar, de lo que está investigado, de cómo narramos el valle, en donde uno viene de otro lugar, en donde también va cuidando eso en el proceso, y se dio algo como natural, interesante, con mucha parte, bastante asambleario fue el montaje del documental, y yo creo que eso también está reflejado en que no hay una sola cabeza, que vos decís, bueno, esto lo hace alguien, ¿no? Es un colectivo que está pensando y que está problematizando lo que está pasando, que creo que lo más importante termina siendo esta cuestión de fondo, que es, bueno, qué pasa con el fracking acá en esta zona, que ha sido pensada, diseñada y habitada para otra, si bien existía una población previa, ¿no? Pero habitada para producir de otra manera, y de pronto qué pasa cuando se empiezan a encontrar con esto. Entonces recuperamos un poco de la historia de ese fracking que se asienta y del que se viene también. Bien, ahí apareció la palabra, ¿no? Esa palabra que venimos escuchando desde hace años, pero que de alguna manera nos empezó a impactar mucho más cercanamente en los últimos periodos. A mí se me ocurre ahora, mientras vamos recibiendo gente, ¿no?, que se va sumando a esta propuesta de streaming, los compañeros y las compañeras de la Asamblea Alto Valle Libre del Fracking, que están ahí del otro lado, bueno, esto se conformó en la ciudad de Cinco Saltos no hace mucho tiempo, menos de un año, y sin embargo ya, bueno, hay toda un camino transitado, ¿no? Y que por ahí Cinco Saltos va a ser uno de los lugares donde se va a estar proyectando el documental. ¿Está bien dicho documental, chicos? Sí, es un documental, sí. Especialmente por allí también estamos recibiendo ya algunas confirmaciones. Por ahí también mencionar a la gente del Marimenuco, ¿no? Ahí tomábamos contacto también con algunas integrantes que nos hemos encontrado en este camino. Yo les cuento a ustedes para que también nos vayan conociendo de alguna manera. La Asamblea Alto Valle Libre de Fracking nace en un pequeño paraje que se llama El Arroyón, que está muy cerquita al lago Pellegrini. El lago Pellegrini es un lago artificial que desde principios del siglo pasado viene
resultando en un atractivo único y se fue convirtiendo con el tiempo en un lugar recreativo, en un lugar, digamos, para ir y disfrutar de la naturaleza, ¿no? Imagínense, vecinas y vecinos, que de buenas a primeras empiezan a escuchar la palabra fracking. El Arroyón es un paraje rural, es un paraje muy tranquilo. Mucha gente fue allí, se vuelca justamente para vivir una vida, digamos, alternativa, produciendo orgánicamente, eh, desarrollando sus familias en la paz absoluta que el campo logra. Y sin embargo, desde hace un tiempo se empieza a escuchar esta palabra que, bueno, de alguna manera sonó como una amenaza, ¿no? La aprobación del último proyecto extractivista nos cuenta que esto va a ocurrir inminentemente en las costas del lago Pellegrini, es decir, allí se van a empezar a hacer las perforaciones utilizando esta técnica, que obviamente es absolutamente controversial, contaminante, complicada y que en algunos países ya está completamente prohibido dado los resultados nefastos que, digamos, de las cosas terribles que han ocurrido con la naturaleza, ¿no? Entonces, allí, mientras vamos recibiendo más confirmaciones de cómo se nos van a estar escuchando, ¿te parece, antes de entrar en esta agenda que estamos proponiendo y que seguramente va a ser un circuito para poder compartir este documental, para poder entrar en debate y charlar de estas cosas entre vecinos y entre vecinas que tanta falta nos hacen, bueno, dirigirnos un poquito allí, a quienes en este momento nos están escuchando desde el Arroyón, desde Cinco Saltos? Bueno, ahí está la gente de la Asamblea también prendiéndose en esta propuesta. ¿Qué tienen para decirles como, para nosotros en un paraje rural fue tan intempestivo y a la vez novedoso empezar a escuchar de estas cosas? Ustedes lo tienen más transitado y además, bueno, han estado en lugares que ya están impactados. De hecho, acá cerquita tenemos también el Marimeluco, ya lo hablábamos recién, ¿no? Con graves daños, ya hubo derrames, hubo todo un montón de situaciones que hubo que lamentar. ¿Qué le cuentan a la gente del Arroyón? Sí, intentamos hacer un documental que no ignore que esta es una historia que no comenzó ayer, digamos, ¿no? Sino que desde que se anuncia, digamos, el uso de las nuevas técnicas, de lo que se conoce como hidrocarburos no convencionales, hasta esta parte hubo una historia larga, uno podría decir, ¿no? Y en Cinco Saltos está bueno apuntar ahí porque es un hito. De hecho, nosotros vimos a lo largo de la investigación cómo se da una tensión entre los poderes municipales, que son los que están más cerca de la gente, y los poderes provinciales o nacionales, y cómo Cinco Saltos es pionera en aprobar una ordenanza que prohíbe el uso del fracking. Nosotros en el documental recuperamos esa historia, y bueno, y cómo esa ordenanza después encuentra un límite en el poder provincial, digamos, ¿no? Y en el poder judicial, que dice, esto no es asunto de los municipios, es asunto de las provincias, en nombre de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema estructural de la Argentina, y que en estos territorios tiene que encontrar una forma de saldarse democrática. El problema es que, bueno, lo que estamos viendo es que eso no se garantiza, ¿no? Uno podría decir, esta técnica es una técnica vieja, digamos, ¿no? La de fracturar la roca, que es el fracking, pero es una historia del siglo XXI, habría que decir, porque lo que es la economía política del petróleo en Estados Unidos a principios del siglo XXI es una revolución técnica, y Estados Unidos se pasa de importar el petróleo a autoabastecerse. Pero bueno, el costo que tiene en todos estos años de fracking en Estados Unidos no es poco, digamos, ¿no? Incluso se conoce poco, pero hay varios estados de Estados Unidos, esto lo estudian bien los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, que ya han prohibido, por ejemplo, otro problema que hay, que es que después de fracturar y de usar el agua que se inyecta para que para que los hidrocarburos drenen, el agua que vuelve sucia con un montón de químicos, y no se puede reutilizar, no se puede reinyectar al ciclo hidrológico.
y termina guardándose en pozos sumideros, ¿no? Que en general eso es algo, nosotros por ejemplo conocemos poco, de hecho queremos conocer más, estamos investigando porque obviamente son lugares críticos. ¿A dónde va el agua después del fracking? Es una pregunta que obviamente hay gente que está obligada a responderlo y que lo que debería pasar es que sea mucho menos opaco, que sepamos a dónde va, de mínima, ¿no? Y de máxima, bueno, asumir que estamos usando un tipo de tecnologías que le hacen un daño tan grande, digamos, a la naturaleza, que claro, todavía no encontramos la fuerza popular para orientar a la ciencia y a la técnica a nuevas formas, digamos, ¿no? De conseguir lo que necesitamos para vivir, que es energía. Entonces, bueno, el documental trata de aportar una mirada a cómo se ve desde distintos lugares, de estos lugares, esa discusión que en general se tramita en Buenos Aires, en las bolsas del mundo, ¿no? Donde van los inversores para hacer inversiones que son recontra rentables, ¿no? Clarísimo. Ahí estamos viendo algunas imágenes del documental, ya que nos metimos a hablar de lleno de esto. Esto por ahí suena un poco informal, pero Gastón, te mandé el link para que lo difundas ahora mismo, si tenés el celu a mano, en la gente que por ahí está entre tus contactos, ¿no? Que es algo que debimos haber hecho hace, bueno, hace un tiempo atrás cuando iniciamos aquí la preproducción. Nosotros tenemos por aquí los horarios y las fechas de las distintas presentaciones. Entiendo que hoy aquí en Sipo tenemos el primer encuentro a la hora 20. Ya estuvieron por el lugar. ¿Qué nos pueden contar para esta noche? La invitación aquí a nuestros vecinos de la ciudad de Chipoleti. Te toca. Bien, bueno, a ver, yo estaba conociendo Sipo hoy, o sea, yo la última vez que vine fue en enero, me vine con un colectivo de golondrinas, quería saber porque hay algo que pasa también, que es un documental situado, que tiene pluralidad de voces y reflejamos esa tensión del fracking y de lo que hablaba antes, ¿no? De la producción de alimentos y para lo que había sido diseñado, pensado estratégicamente este valle, que era la producción de, si bien eran pioneros, colonos, ¿no? Sí. La producción de frutas en la zona, que se termina convirtiendo en una industria muy grande, que eso está muy bueno, posta, lo recomiendo, que está tremendo la serie de frutas de acá que hizo Nico con otros compañeros y que refleja un poco cómo se fue diseñando ese valle, en qué situación está también la producción de frutas de la región. Y hay algo a mí que como tucumano, como también golondrina de las historias que somos nosotros, nos quedó muy presente el laburo de los golondrinas, ¿no? Fuimos al festival, está registrado ahí en San Patricio de Chañar, en el docu. Hay una noche festival en donde aparecen distintas voces de laburantes, porque si hay algo también que tenemos, que venimos laburando tanto de López Sur, de Crisis, de los colectivos que integramos, son las voces de los laburantes, ¿no? Y de los que habitan en estos territorios. Bueno, yo me vine en enero con los trabajadores golondrinos porque quería saber qué pasaba en el colectivo, con mis coprovincianos, qué pasaba en el viaje para acá, para los laburantes que vienen a las chacras, que muchos quedan varados, bueno, a ver qué pasaba en ese viaje con los sueños también de los laburantes, ¿no? Hay algo que pasa allá que hay una temporada estival que ya no tienen cosecha de limón ni de caña de azúcar y se vienen para esta región. De hecho el chiste era acá como, bueno, ¿y de dónde sos vos? De Tucumán, y me hacían como que se iban corriendo, como que nos tienen miedo. Así que bueno, estuve acá y me bajé en la rotonda de Sipo y yo quería entrar, conocer, y bueno, y era el desafío también de pronto de hacer 6 salas que creo que un poco va cumpliendo las expectativas propias de nosotros, de nosotros como realizadores de este docu, o de la propuesta del docu, que es habitar diferentes espacios para dar la discusión en diferentes lugares, ¿no? Como creo que es el desafío de la comunicación hoy por hoy, y más en este contexto en donde vivimos como con células de algoritmos, ¿no? No es muy difícil que nos llegue algo porque vivimos
como informados con lo que nos gusta o con lo que el algoritmo nos presenta, y de pronto poder romperlo de manera presencial en diferentes lugares es súper interesante. Acá de hecho lo hacemos en un cine municipal, entendemos que hay una voluntad política también pro fracking, y que de pronto nosotros tengamos la apertura de una sala municipal para proyectar la película y debatir, incluye como propuesta, creo que a la concurrencia de vecinos que por ahí no están habituados a dar discusiones sobre esta temática, ¿no? La excusa es la película, la proyección, y de pronto terminamos discutiendo algo que es todo lo que veníamos charlando previamente. Y eso se da de manera diferente en las distintas localidades. Entonces tenemos de pronto una sala de cine comercial, tenemos la sala de Cinco Saltos, que sabemos que es gigante y que queremos ahí que vaya mucha gente, porque entendemos esto que nos contaba recién Pablo de lo del Lago Pellegrini, la asamblea que se está haciendo, y que están en un momento que amerita llevar esa discusión, y que creo que esa discusión puede implicar la presencia de cualquier tipo de vecino, ideologizado, no ideologizado. Me parece que ahí la cuestión es más de fondo, es cómo queremos vivir, dónde vivimos, qué comemos. Y después tenemos lugares también que hay una parroquia el sábado en Añelo, que es algo muy loco que nos pasaba, que mientras grabábamos el documental había un consenso tanto de los productores como los vecinos, como las comunidades indígenas, que decíamos no queremos ser Añelo. Así que también hay algo ahí que está bueno, que una parroquia nos abra las puertas y que invite a la comunidad, que por ahí no tenemos llegada. Y tenemos también espacios politizados como la Casa Marx, que es un centro cultural que está en Neuquén. Así que creo que el desafío o la diversidad de espacios que vamos a habitar nos parece súper interesante, y que, como dije hace un rato, vamos cumpliendo, satisfaciendo ciertas expectativas, porque si no se vuelve como proyecciones muy para nicho, ¿no? Si lo liberamos en YouTube, también solamente llegan interesadas en la temática, y por ahí no tanto personas que piensan que van a ver una película, y bueno, en realidad es más un hecho social. Tengo que confesar que para mí fue, todo un hallazgo enterarme que la proyección iba a ser en un lugar municipal aquí en Cipolletti, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo el gobierno municipal, sino que toda la matriz que ha generado este gobierno en la provincia. El gobernador Alberto Bretilnec es oriundo de aquí, de alguna manera es la cuna de todo lo que nos está gobernando, y bueno, últimamente viene intentando como imponer este modelo como gran promesa de salvación para el futuro de esta provincia, y hay mucha gente también ahí un poco tentada, ¿no? con esa nueva dinámica que parece ir tomando Río Negro. Entonces, bueno, sí, la verdad que va a ser muy interesante que esta especie de apertura que se haya dado, ¿no? Sea el lugar para el debate, el lugar para, bueno, sacar nuestras propias conclusiones. Es interesantísimo lo que va a ocurrir hoy a las 20, ahí en el Centro Cultural, en la calle de Fernández Oro al 50. Después, bueno, estaba repasando por aquí, el miércoles toca en el Chañar, ahí el Centro Cultural, también la invitación, y el jueves en Cinco Saltos, como decíamos recién, en el espacio del Cine Teatro Español, ahí en la calle Roca 326, que también funciona como un espacio Inca, ¿no? Que hay todo un colectivo también haciendo mucha fuerza para que se mantengan vivas muchas cosas de lo que fue nuestro cine nacional, y toda esa riqueza que hoy está un poquito, bueno, diezmada, no sé cómo definirlo, pero nuestro actual gobierno nacional ha mutilado muchas de las arterias que mantenían viva todas estas cuestiones, así que importante también por ese lado, ¿no? Ir a hacer el aguante ahí el jueves. El viernes allí en Fisque, ¿ya estuvieron en el mal llamado General Roca? ¿Conocen? Sí, hemos estado, pero no conocemos el lugar donde va a ser, digamos, la proyección. Así que eso, bueno, nada, estamos preparados para sorprendernos. También un lugar interesante para ir a compartir cómo va a ir funcionando esto, ¿no? Ahí, bueno,
está el IUPA, mucha gente de la cultura, muchísimo movimiento, muchísimas organizaciones sociales. Creo que Fisque Menuco es también un lugar donde va a dar mucho debate ir a plantear e ir a compartir estas temáticas. Nos está faltando después, como para empezar a este repaso de la agenda, el sábado 25, esto se van a estar proyectando en Añelo. Ustedes van a estar presentes, me imagino, en cada una de las proyecciones, ¿no? Ahí compartiendo con la gente y charlando. Sí. Y el domingo, como decía recién Gastón, en Casa Marx, allí en Neuquén Capital, como el cierre en el lugar, en la provincia que hoy es el epicentro ya del consumo petrolero y donde, bueno, se puede decir que también hay unas cuantas cosas muy consolidadas, a diferencia de estos pequeños lugares como mencionamos recién, nuestro querido paraje del Arroyón o la ciudad de Cinco Saltos, que recién está empezando a recibir esta especie de, bueno, de invasión, no sé, eso de que decís, propuesta. Pablo, a mí nos parecía interesante, veníamos charlando de por ahí las expectativas que cada uno, bueno, somos un grupo bastante asambleario y vamos charlando todo el tiempo sobre sensaciones, experiencia, libros, música, todo el tiempo estamos charlando a ver qué nos va pasando con los lugares, porque hacemos esto, nos dedicamos a esto también, no a difundir, la verdad es que es la primera vez que estamos como yendo a tener esta experiencia, así que para nosotros es súper novedoso el hecho de tener la devolución cara a cara con la gente, y en esa conversación que venimos teniendo respecto a los lugares, respecto a las expectativas también de los lugares, también nos vamos enterando de particularidades de cada zona, ¿no? Y que lo vuelven también como más motivante. De pronto por ahí uno viene cargado con decir, che, está bueno Neuquén porque pasa esto que vos decís, que es el lugar donde quizá está más consolidada la actividad, o por lo menos la discusión está más dada, pero de pronto sabemos, o ahora nos vamos enterando de esta asamblea también, de que está pujando en cierta zona, o lo de Añelo que decía previamente. Entonces hay algo ahí que se va generando también con la particularidad de cada proyección, más allá de la sala o del lugar físico que vamos a habitar, sino con la lucha particular, las particularidades, las demandas poblacionales también de esa región y de la historia con esa lucha, o de la historia con la producción, o de pronto las historias personales que empiezan a aparecer, y que va a ser súper diverso, ¿no? Por más que sea una sola región, por más que sea una región en donde las características sean similares, hay particularidades que nos parecen súper interesantes de escuchar, de recuperar, y yo creo que eso a nivel asambleario, te contaba previamente que vengo de una experiencia reciente contra la media minería en Catamarca, que es una zona en un valle en donde no hay una minería a cielo abierto establecida, nunca hubo, en el Valle Calchaquí. De pronto esto también ha ido recuperando tradición de lucha contra la primer minera a cielo abierto de los 90 en Catamarca, y de alguna manera va generando autoestima también en la población, ¿no? No solamente en la cuestión de la negación frente a estos extractivismos, sino también en recuperar historias que de alguna manera reivindiquen el por qué vivimos donde vivimos, cómo queremos vivir, y eso se va dando en estos procesos que creo que es lo que más nos interesa a nosotros, de poder participar de esa manera, ¿no? Como vecinos de otros lugares, como preocupados por el modelo que se nos viene asentando, obviamente sin cultura, así, sin cine. Che, ahí estaba pensando también en los chicos del IUPA de la carrera de cine, ¿no? Que han hecho, varios compañeros han hecho sus prácticas acá en este pequeño proyecto, que recuerdo que estamos en la Biblioteca Popular Fernando Jara, aquí en las 300 viviendas de Chipoleti. Aquí funciona Confluencia TV. Bueno, el saludo para Ale, que está por ahí viendo. Ale es uno de estos estudiantes que menciono, porque se me ocurre también que nos cuenten cómo tomar contacto con ustedes, ¿no? Ya como colectivo, como productores, digamos, como realizadores. Hay muchos jóvenes que tienen la necesidad de empezar a vincularse un poco, más allá de si van a terminar o no van a terminar su carrera. Hay muchos pibes haciendo muchas cosas interesantes, lo hablábamos recién fuera de micrófono, van surgiendo proyectos de streaming, en Fisque hay uno también, y otros que ya están, que estamos compartiendo y consumiendo y ni siquiera tenemos claro dónde están físicamente, pero bueno, por acá también en el Alto Valle se va generando esta movida. ¿Cómo los contactamos, cómo los conocemos un poquito más profundamente? Bueno, para contacto se armó una cuenta de Instagram que se llama Valle Perforado Doc, ¿no? Punto doc. Punto doc.
y quizás ahí atendido por sus propios miembros, vamos a decir, y si nos contactan por ahí, de hecho ese fue el medio y es el medio por el que estamos acordando proyecciones en otros lugares también, incluso para personas, no sé, docentes que quieren proyectar en las escuelas, pero también obviamente quienes hacemos esto es la confluencia de algunos colectivos y cada quien con sus saberes, entonces está bueno que nos escriban, yo diría que esa es la vía más directa y contestamos, digamos, así que está bueno que nos escriban, ojalá se animen. Chicos, bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos, digo porque me hubiese gustado tener otro tipo de comodidad, lo hablamos recién, no ser una voz en off. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerles el regalo, este ejemplar de revista Crisis, que para mí es importantísimo recibirlo y tenerlo en papel, en mis manos, todavía con su funda. Voy a hacer algo que no queda muy profesional, pero lo quiero poner frente a cámara, porque la verdad que para mí y para mucha gente, y para que quede en esta biblioteca, es importantísimo poder recibir esto aquí en la Patagonia. Ahí está, bien, muy canchero los pibes. A mí me costó un montón ubicarme cuando quiero señalar algo en el croma. Bueno, chicos, muchas gracias por esto. La verdad que agradecidísimos aquí la biblioteca por este obsequio, que ya mismo tengo ganas de abrir y hojear. Bueno, creo que la convocatoria está planteada, la consigna está clara, todos tenemos que hablar de esto, todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que debatir, no solo en los medios, también en la sobremesa. Me parece que la sociedad necesita un debate profundo con respecto a esto. El martes van a estar hoy martes se va a estar proyectando aquí en Cipolletti, el miércoles en San Patricio del Chañar, el jueves allí en Cinco Saltos, el viernes en Fisque, el sábado en Añelo y el domingo en Neuquén Capital. A partir de ahora hay todas las vías habilitadas para, bueno, estar en contacto y cada una poder en su ciudad acercarse, y si ese día no pueden, van a encontrar a los chicos a través de las redes, van a encontrar al colectivo buscando un poquito y vamos a poder seguir construyendo esta cuestión de hablar de todo en realidad, porque tenemos que hablar de nuestro medio ambiente, tenemos que hablar de fracking, tenemos que hablar de qué modelo, qué futuro queremos, ¿no? Para nuestro desarrollo, para nuestra vida, para nuestros hijos. Yo creo que por ahí pasa un poco la cuestión. Y bueno, ahí del otro lado también la gente muy pendiente desde este pequeño paraje que siempre menciono porque siento que está muy castigado por esto y le ha caído como de sorpresa. Hubo que salir a investigar en el Arroyón, hubo todo un momento de empezar a tratar de tomar conocimiento qué es el fracking y por qué acá. Creo que después de un año de asamblea muchos ya lo tenemos claro, pero tenemos que seguir en el debate y tenemos que seguir, bueno, desde nuestro lugar, desde el lugar que cada uno tenga, aportar para que sigamos siendo cada vez más conscientes de lo que va pasando y de qué es lo que está sucediendo. Un saludo grande para la gente allí en Cinco Saltos. Bueno, chicos, también va a ser informar el cierre. A veces lo comparo cuando yo era chico, un par de veces me llevaban a esos circos del interior donde por ahí hay un déficit de recurso humano y el que te vende la entrada es el que después te la corta y después el payaso capaz que termina siendo el malabarista también, como la imagen del circo medio pobre, ¿no? Acá me siento de una manera muy parecida. Me toca ser el conductor, el que habla, el que hace las ediciones, el que hace las transiciones, el que lo saca al aire, el que se fija que todo está bien, el que manda el link para que la gente escuche. Bueno, fue un poco mi sentir, que creo que se ha reflejado en la falta de esa comodidad de poder estar ahí con ustedes tomando unos mates y charlando mucho más distendidamente. Igual creo que ha salido, le dejo el último ratito para que se despidan, para que refresquen la convocatoria y bueno, el mensaje para la gente del Valle. Bueno, solamente enfatizo una cosa, hoy en Cipo vamos a proyectar
y hay una inscripción que se fue haciendo y yo creo que va llegando un poco al límite de la sala. Y esto lo digo porque, bueno, al día siguiente vamos a estar en Chañar, que capaz queda un cachitín más lejos, pero Cinco Saltos queda más cerca y Cinco Saltos es la sala más grande, así que el jueves en Cinco Saltos, quizás si no llegaron hoy, sea el lugar para ir. Y si no, bueno, ahí está también en nuestras redes para que no se olviden los lugares donde vamos a estar. Sí, y ahí reforzando esto también de la autoestima, ¿no? De las luchas y por ahí de todos los vecinos que les toca de pronto, les aparece que tienen fracking, la minería y todas estas cosas súper catastróficas. Nosotros acá en el documental y en esta zona nos hemos encontrado con mucha gente que sabe mucho del tema y que por suerte van a estar acompañando la película y que los tienen acá. Yo creo que nosotros somos la excusa por ahí o quienes se han ocupado de la realización técnica, pero la gente, los vecinos, especialistas científicos, comunidades indígenas, trabajadores que saben lo que está pasando, están acá, viven acá, entonces van a estar acompañando las proyecciones y van a seguir estando acá. Así que me parece que está bueno también para que los conozcan, para que los escuchen, para que les hagan preguntas, para que se quejen frente a ellos también y para que de pronto puedan conversar y sacar discusiones de lo que se quiere y lo que no. Y recordar que, bueno, Cinco Saltos fue la primera ciudad argentina, la primera localidad que sacó la ordenanza anti-fracking. Así que las respuestas por ahí están en los territorios y eso va a ser también algo como súper lindo de ver. Bien, bueno, con ese mensaje tan fuerte y tan alentador para nuestro querido Cinco Saltos, nos despedimos reivindicando la figura del concejal Pincho Chandía, que ahí lo tenemos que valorar un poquito, podemos darnos una vueltita por su casa y charlar con él. Y bueno, para todos quienes acompañaron aquellos momentos de tanto debate y tanta lucha en Cinco Saltos. Espero que nos encontremos en los distintos lugares que hemos propuesto. Bueno, chicos, gracias. La verdad que fue un lujo haberlos tenido, haberlos conocido y poder compartir aquí en Confluencia TV. La despedida también va a ser rara, la placa va a decir ya comenzamos, pero en realidad nos estamos yendo. Les mando un abrazo muy grande a todos quienes estuvieron del otro lado y bueno, nos encontraremos por aquí en alguno de estos espacios. Gracias, chicos.